malas esas o no? Bueno, sí, porque parece ofensivo. Durante décadas, Alfonso Sayas hizo reír a millones de mexicanos. Sus películas llenaban salas, sus frases se repetían en la calle, y su nombre se volvió sinónimo de carcajada fácil. Pero mientras el público aplaudía, otra parte del país lo señalaba con desprecio. Para muchos críticos, él no era un ícono, sino el rostro de la decadencia del cine mexicano. Un hombre idolatrado por las masas y al mismo tiempo rechazado por la élite cultural. Entonces surge la pregunta incómoda, la que nadie quiso enfrentar durante años. ¿Alfonso Sayas fue realmente un genio popular? ¿O el símbolo de todo lo que el cine mexicano quiso ocultar bajo la alfombra? Hoy, detrás de la risa, vamos a revelar las verdades que siempre sospechamos, pero que pocos se atrevieron a decir. Damas y caballeros, para comprender por qué el nombre de Alfonso Sayas provoca admiración y rechazo al mismo tiempo, es necesario regresar al contexto social y cultural del México de finales del siglo XX, una época marcada por la crisis del cine nacional, por salas vacías, presupuestos reducidos y una industria desesperada por sobrevivir. En medio de ese escenario, surgió un tipo de entretenimiento que cambiaría las reglas del juego, y con él, un hombre que supo aprovechar ese vacío como nadie más. Alfonso Sayas nació en una familia profundamente ligada al mundo artístico. Desde joven, el escenario y la actuación no le resultaron ajenos. Sin embargo, su camino no fue el del actor académico, ni el del intérprete formado en escuelas prestigiosas. Su talento se forjó en el contacto directo con el público, en la observación del humor popular, en la picardía cotidiana que se escuchaba en la calle. Sayas entendió algo que muchos subestimaron. El mexicano necesitaba reír, incluso, o especialmente, en los tiempos difíciles. Cuando el cine mexicano comenzó a alejarse de su época dorada, apareció con fuerza el cine de ficheras, un género irreverente, provocador y profundamente polémico. Para algunos era una burla al arte, para otros una válvula de escape. Y en ese universo, Alfonso Sayas se convirtió rápidamente en una figura imprescindible. Su dominio del albur, su ritmo verbal, su expresividad corporal y su capacidad para conectar con el espectador común lo transformaron en un imán de taquilla. Película tras película, su rostro se volvió omnipresente. Si Alfonso Sayas aparecía en el cartel, el público respondía. No importaba la crítica, no importaban los señalamientos morales, las salas se llenaban. En un país golpeado por crisis económicas, el cine de Sayas ofrecía risas inmediatas, entretenimiento sin pretensiones, 1 hora y media de olvido. Así nació su apodo no oficial, el Rey del Albur, el símbolo de una comedia que no pedía permiso. Durante años, Alfonso Sayas trabajó sin descanso. Más de un centenar de películas, temporadas enteras en teatro, giras constantes. Su nombre se volvió familiar en los hogares mexicanos. Para millones de personas, él representaba diversión, cercanía, un humor que no juzgaba y que hablaba el mismo idioma del pueblo. En términos de popularidad, pocos podían competir con él. Pero mientras la fama crecía en la calle, otra historia se escribía en los pasillos de la industria. Los críticos especializados, los cineastas de prestigio y los círculos intelectuales comenzaron a marcar distancia. Para ellos, el cine de ficheras no solo carecía de valor artístico, sino que dañaba la imagen del cine mexicano ante el mundo. Y Alfonso Sayas, como su rostro más visible, se convirtió en el blanco perfecto. Así, se formó una grieta profunda. De un lado, el aplauso masivo, del otro, el silencio institucional. Sin premios, sin reconocimientos oficiales, sin invitaciones a los grandes proyectos serios. Alfonso Sayas era exitoso, sí, pero no respetado. Trabajaba sin parar, pero no era celebrado. Vivía rodeado de público, pero excluido del prestigio. Y es aquí, estimado espectador, donde la historia comienza a tornarse incómoda. Porque cuando un hombre es valorado solo por hacer reír, cuando su éxito se convierte también en su condena, surge una pregunta inevitable. ¿Qué precio tuvo que pagar Alfonso Sayas por convertirse en el rostro de una risa que muchos despreciaban?
Es en este punto donde la historia de Alfonso Sayas deja de ser una simple crónica de éxito popular y se transforma en un conflicto incómodo, casi incógnito, que durante años se desarrolló lejos del aplauso. Porque mientras millones reían con sus películas, en los círculos culturales y en la prensa especializada comenzó a construirse una acusación silenciosa: la idea de que Alfonso Sayas no era solo un comediante exitoso, sino uno de los responsables de la decadencia del cine mexicano. Durante las décadas en las que el cine de ficheras dominó la taquilla, críticos e intelectuales denunciaron ese género como vulgar, repetitivo y carente de valor artístico. Lo consideraban una traición al legado del cine mexicano clásico. Y aunque Alfonso Sayas no fue el único actor de ese movimiento, sí fue el más visible, el más constante, el que aparecía una y otra vez encabezando carteles. Por eso su nombre terminó convirtiéndose en símbolo. Para muchos no representaba entretenimiento, sino vergüenza cultural. La paradoja era evidente, pero nadie parecía querer resolverla. Las películas de Sayas mantenían abiertas las salas, daban trabajo a técnicos, actores secundarios y distribuidores. Sin embargo, esa misma supervivencia era vista como un pecado. Se le reprochaba haber elegido el camino fácil, haber apostado por la risa rápida en lugar de la profundidad artística. Y así, sin un juicio formal, Alfonso Sayas fue señalado como culpable de algo que iba mucho más allá de él: el fracaso de una industria que no supo reinventarse. Con el paso del tiempo, esa narrativa comenzó a afectar directamente su carrera. A pesar de filmar sin descanso y de ser uno de los actores más prolíficos de su generación, Alfonso Sayas quedó fuera de los espacios de prestigio. No había premios, no había homenajes oficiales, no había invitaciones a proyectos considerados serios. El éxito comercial, lejos de abrirle nuevas puertas, lo encerró en un solo lugar. Era rentable, sí, pero incómodo; popular, pero no respetado. Ese rechazo no se manifestó con declaraciones públicas ni con vetos explícitos. Fue más sutil y por eso mismo más cruel. Se expresó en el silencio, en la ausencia de llamadas, en la certeza de que hiciera lo que hiciera, su nombre ya estaba marcado. El mensaje era claro: quien hace reír al pueblo no merece ser tomado en serio. Y Alfonso Sayas cargó con esa condena durante años, sin posibilidad de defensa. Al mismo tiempo, el público también contribuyó a ese encierro. Con el éxito llegó la repetición, y con la repetición, la inmovilidad. El espectador no quería ver a Alfonso Sayas cambiar, evolucionar o envejecer. Quería exactamente al mismo personaje una y otra vez, la misma picardía, el mismo tono, la misma irreverencia. Cualquier intento por salirse de ese molde era ignorado o rechazado. Poco a poco, el actor dejó de ser percibido como una persona y pasó a ser una caricatura permanente. Así, Alfonso Sayas quedó atrapado entre dos mundos que no lo aceptaban del todo. Para la élite cultural era un símbolo de lo que había que borrar. Para el público era un personaje que no podía transformarse. Su identidad artística se convirtió en una prisión construida a base de risas. Y cuando un ser humano no tiene permiso para cambiar, el desgaste no tarda en aparecer. El drama entonces ya no era solo profesional, era existencial, porque mientras el personaje seguía funcionando, el hombre comenzaba a desaparecer, rodeado de gente pero aislado del reconocimiento real, aplaudido pero nunca escuchado. Alfonso Sayas seguía provocando carcajadas, pero cada vez estaba más lejos de controlar el relato de su propia vida. Y aquí surge la pregunta que define todo este conflicto. Si durante años millones amaron al personaje, pero nadie se detuvo a mirar al hombre, ¿quién era realmente Alfonso Sayas cuando se apagaban las luces y el público dejaba de reír? Porque en ese silencio, lejos del escenario, ya se estaba gestando la parte más dura de su historia. Cuando la carrera de Alfonso Sayas ya estaba marcada por el encasillamiento y el rechazo silencioso de la élite cultural, la vida le impuso una prueba que no tenía nada de simbólica ni de artística, una prueba que no podía enfrentarse con humor ni con picardía. La tragedia llegó a su esfera más íntima y lo obligó a confrontar una realidad para la que no existía ningún guión: la pérdida de un hijo en un accidente automovilístico.
Este golpe no se convirtió en escándalo mediático. No hubo titulares estridentes ni entrevistas lacrimógenas. Alfonso Zayas eligió el silencio, un silencio que contrastaba de manera brutal con el personaje que el público conocía. El hombre que durante años había sido sinónimo de risa, se encontró de pronto atrapado en un dolor imposible de compartir. Y esa decisión de callar no fue casual. En el imaginario colectivo, él no tenía permiso para mostrarse frágil. Su función era divertir, no sufrir. Mientras el público seguía viéndolo como el comediante eterno, su vida privada se iba resquebrajando. La tragedia personal no solo dejó una herida emocional profunda, sino que reforzó el aislamiento que ya venía experimentando dentro de la industria. Alfonso Zayas no solo estaba excluido del prestigio artístico, ahora también se enfrentaba a una soledad más íntima, más humana. La risa, que había sido su herramienta de supervivencia, ya no alcanzaba para sostenerlo. Al mismo tiempo, el contexto del espectáculo comenzaba a cambiar. El cine de ficheras perdía espacio. Las nuevas generaciones de espectadores buscaban otros lenguajes y otros referentes, y Alfonso Zayas, atrapado en una imagen que no podía renovar, empezó a desaparecer lentamente del centro de la escena. No fue una caída abrupta ni un escándalo final, fue algo más cruel, la indiferencia progresiva. Los proyectos se hicieron cada vez más escasos, las llamadas dejaron de llegar. El sistema que antes lo necesitaba empezó a prescindir de él sin explicaciones. Ese retiro forzado evidenció una verdad incómoda. La fama no es leal. Mientras el artista es rentable, es celebrado. Cuando deja de serlo, se vuelve prescindible. Alfonso Zayas pasó de ser una figura omnipresente a un recuerdo que ya no generaba urgencia. Y en ese proceso, el peso de los años y el desgaste físico comenzaron a hacerse notar. Sus últimos años estuvieron marcados por un deterioro de salud que lo alejó definitivamente del escenario. El hombre activo, provocador y lleno de energía fue sustituido por una figura frágil, dependiente, vulnerable. Sus últimos días transcurrieron lejos de los reflectores, en un hospital, acompañado únicamente por su familia más cercana. No hubo homenajes en vida, no hubo un reconocimiento institucional que llegara a tiempo. La ironía era devastadora. El hombre que había entregado su vida entera al entretenimiento popular terminó enfrentando el final en silencio, sin aplausos y sin cámaras. La risa, esa que lo había elevado y condenado a la vez, ya no estaba presente. Lo único que quedaba era la experiencia humana más básica, la familia, la memoria y la conciencia de que la fama no garantiza compañía en el momento final. En ese tramo, Alfonso Zayas dejó de ser un símbolo cultural para convertirse simplemente en un hombre que cargaba con el peso de una vida vivida bajo una máscara. Y es ahí, en esa desnudez final, donde el conflicto alcanza su punto más alto, obligándonos a mirar de frente una realidad incómoda. El aplauso no acompaña hasta el final, y la risa no siempre protege a quien la provoca. Y así llegamos al punto más delicado de esta historia. Al momento en que todas las contradicciones de la vida de Alfonso Zayas se concentran en un solo instante. Porque cuando el cuerpo ya no respondió, cuando el personaje dejó de funcionar, y cuando la risa desapareció por completo, quedó al descubierto algo que durante años había permanecido oculto: el verdadero balance de su existencia. La noticia de su muerte provocó una reacción tardía, casi culposa. En redes sociales, en programas de televisión y en algunos medios impresos comenzaron a aparecer mensajes de despedida, fragmentos de sus películas, escenas icónicas que durante décadas habían hecho reír a millones. De pronto, el nombre de Alfonso Zayas volvió a circular con fuerza, pero esta vez no como objeto de burla ni como símbolo de decadencia, sino como recuerdo. Un recuerdo que llegaba cuando ya no podía escucharlo. Muchos de los que durante años despreciaron el cine de ficheras guardaron silencio. Otros intentaron matizar sus críticas, reconociendo que, más allá del juicio artístico, Alfonso Zayas había sido un fenómeno social imposible de negar. Sin embargo, ese reconocimiento llegó demasiado tarde. No hubo una reconciliación real entre el artista y la industria que lo marginó. No existió un homenaje en vida que le devolviera la dignidad simbólica que se le negó durante décadas. En ese momento final,
La pregunta dejó de ser si Alfonso Sayas había sido buen o mal actor. La verdadera cuestión era otra. ¿Fue justo el trato que recibió? Porque mientras los debates teóricos continuaban, el hombre que había sostenido salas llenas y había acompañado la vida cotidiana de millones de personas, se había ido sin escuchar un gracias institucional, sin una validación que no dependiera únicamente del aplauso popular. Su legado, entonces, quedó suspendido en una tierra incómoda. Para el público, Alfonso Sayas siempre será sinónimo de risa, de picardía, de una época en la que el cine no pedía permiso para divertir. Para la élite cultural, su figura sigue siendo polémica, asociada a un género que muchos prefieren olvidar. Y entre esos dos extremos se encuentra la verdad más compleja, la de un hombre que hizo lo que supo hacer mejor en un sistema que nunca le ofreció otra opción. El clímax de esta historia no está en una escena espectacular ni en un escándalo final. Está en la ironía profunda de su desenlace. Alfonso Sayas pasó la vida entera provocando carcajadas, pero su despedida estuvo marcada por el silencio. El mismo silencio que lo acompañó cuando intentó ser tomado en serio. El mismo silencio que apareció cuando dejó de ser rentable. El mismo silencio que al final se volvió definitivo. Y es ahí donde esta historia duele, porque obliga a mirar más allá del personaje, más allá del género cinematográfico, más allá de las etiquetas fáciles. Obliga a preguntarnos qué hacemos con quienes nos entretienen durante años, pero nunca consideramos dignos de respeto. Alfonso Sayas se fue como vivió, rodeado de público, pero profundamente solo frente al juicio de la historia. Al llegar al final de la historia de Alfonso Sayas, lo que queda no es una respuesta clara, sino una sensación incómoda que persiste, porque su vida no encaja fácilmente en categorías simples. No fue solo un comediante vulgar, ni tampoco un artista incomprendido sin culpa. Fue, ante todo, el producto de una industria, de una época y de un público que pedía risa inmediata sin detenerse a pensar en el costo humano que eso implicaba. Alfonso Sayas hizo exactamente lo que el sistema le permitió hacer. Cuando el cine mexicano necesitaba llenar salas, él apareció. Cuando el público quiso olvidar sus problemas, él estuvo ahí. Pero cuando ese mismo sistema decidió que su imagen ya no era conveniente, lo dejó atrás sin ceremonias. Y eso nos obliga a reflexionar sobre una verdad más amplia, una que va más allá de este nombre propio. ¿Quién define realmente el valor de un artista? ¿La crítica especializada o el aplauso de millones? ¿El prestigio académico o la conexión real con el público? En el caso de Alfonso Sayas, esas dos fuerzas nunca se encontraron. Vivió atrapado entre el amor popular y el desprecio institucional, sin lograr reconciliar ambos mundos. También queda una pregunta más personal, más incómoda aún. ¿Hasta qué punto somos cómplices como espectadores? Reímos, consumimos, exigimos que el personaje se repita una y otra vez, pero rara vez nos preguntamos quién es la persona detrás. Cuando el artista deja de divertirnos, ¿seguimos ahí o simplemente pasamos a otro nombre? La historia de Alfonso Sayas no es solo la de un actor polémico, es el reflejo de cómo la fama puede ser tan frágil como injusta, de cómo el aplauso no garantiza respeto, y de cómo, al final, lo único que permanece no son los juicios, sino las huellas invisibles que alguien dejó en la vida cotidiana de millones. Hoy, su risa sigue viva en la memoria colectiva, pero su historia nos deja una última pregunta, imposible de ignorar. ¿Estamos preparados para valorar a quienes nos hicieron reír antes de que sea demasiado tarde?